En esta bella mañana que Dios nos da y siendo la parte clara de este día viernes 15 de agosto del año 2025, los saluda su hermana en Cristo Jesús, Saúl Santa María, desde el Estado de México. Paz a vosotros, amada Iglesia de Dios, y miembros en particular del cuerpo de Cristo. Saludamos de igual manera a todos los simpatizantes que se reúnen con nosotros y a quien Dios mediante llegará este mensaje por las diferentes redes sociales. Que Dios los bendiga a ustedes, a sus familias, a su comunidad, a su país, y que sea de bendición este mensaje para cada uno de nosotros. Antes de iniciar, vamos a presentarnos delante de Dios por medio de una oración. Si usted va en el camino, va caminando o va usted manejando, solamente en su mente lleve esta oración. Si usted aún está en su hogar y puede hacer esta oración y arrodillarse, también hágalo. Vamos a orar para presentarnos. Bendito Padre, eterno, bondadoso y misericordioso, te damos las gracias. Primeramente, porque nos permites ver la luz de un nuevo día. Gracias también porque durante esta noche tú nos cuidaste, protegiste, nos sustentaste. Así también, gracias Señor porque nos permites escuchar tu bendita palabra en esta hermosa mañana, rogándote que tu Santo Espíritu more en cada uno de nosotros y que por medio de tu palabra también sea aumentada nuestra fe. Perdona, bendito Padre, nuestras ofensas, perdona nuestras fallas como seres humanos, y nos ponemos en tus benditas manos, rogándote todo esto y suplicándotelo, no por nuestros méritos, pero sí por los méritos de tu Hijo muy amado, nuestro único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos y estimados oyentes, estamos analizando el Evangelio de Lucas, que tiene como título el Evangelio para el hombre o para los gentiles, en esta 10ª semana, como subtema en este hermoso día. Y en esta semana tenemos el gran viaje del Hijo del Hombre a Jerusalén en su primera etapa, su misión y desafío público. El tema que tenemos el día de hoy se encuentra basado en el Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos del 18 al 21. Tiene por título la parábola de la semilla de mostaza y de la levadura el reino de Dios. Estas dos parábolas advierten sobre la corrupción del reino de Dios, pero eso no es lo que quería nuestro Señor Jesucristo ni nuestro Padre Dios. Él buscaba que al dar la palabra a todo su pueblo tuviera un crecimiento no solamente de su iglesia, sino un crecimiento personal. Y ese crecimiento también se fue deteriorando por las diferentes formas en las que la interpretación de la Biblia lo hacemos como seres humanos. Por eso es importante, y vamos a observar el día de hoy, qué importante es que nosotros, comprendiendo bien la palabra de Dios, teniendo una buena doctrina que manejamos en la iglesia de Dios, la mantengamos, la cuidemos, pero que también demos frutos, esos frutos necesarios para el crecimiento de la demás gente que no ha oído la palabra, o de la gente que en un momento dado también ha sido corrompida por diferentes doctrinas, las cuales no le llevan a bien, sino que buscan un beneficio propio de los seres humanos. Pero para eso nosotros tenemos que tener paciencia, tenemos que tener la capacidad. No les puedo decir que tengamos capacidad, porque Dios ya nos ha capacitado. El Señor nos ha dado capacidad, pero sí es importante que nosotros sepamos cómo hablarle a la gente. Una de las maneras en las cuales nos enseña la palabra de nuestro Dios, podemos verla y observarla en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Dice así: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Entonces, si nosotros observamos y vemos a alguien de nuestra familia primeramente, que comete un error, está en un error doctrinal, y está llevando mal la palabra de nuestro Dios, o está asistiendo a otro lugar en donde están dando la palabra, pero la palabra que no es buena, que está adulterada, que lleva una parte en la cual les da el privilegio de hacer lo que quieran, nosotros tenemos que hablarle, pero considerándonos a ellos como si nos hablaran a nosotros mismos.
cómo me gustaría que me hablaran a mí, cómo me gustaría que me corrigieran a mí. Eso es lo importante. Entonces, tener calma, paciencia, mansedumbre, considerando que nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nosotros, y de esa misma manera vamos a corregir y vamos a hablarle a quien nosotros, a nuestra familia y a quien Dios ha puesto en nuestro camino, porque muchas veces podemos tener amigos de otras denominaciones y ellos nos dicen y nos hablan de la forma en la que llevan su doctrina, y nosotros no debemos atacarlos, más bien con mansedumbre enseñarles, guiarlos, llevarlos por el camino, pero siempre todo lo que hagamos debe ser basado en la palabra de nuestro Dios, de una forma doctrinal, para que ellos no se ofendan, y aún así hablarles con calma, con mansedumbre, con paz, esa paz que Dios nos ha dado. Entonces vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Dios para nosotros. Esta primera parábola, que se encuentra en el Evangelio de Lucas 13, en el versículo 18 y 19, es la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a ver qué dice para nosotros la palabra de nuestro Dios, y al final de estas dos parábolas veremos cuál es la aplicación para nosotros en nuestras vidas y cómo debemos de llevarla, qué cuidado debemos de tener también nosotros. Dice así la palabra de nuestro Dios, el Evangelio de Lucas 13, 18 y 19. Y dijo: ¿a quién es semejante el reino de Dios, y con qué lo compararé? Es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su huerto, y creció y se hizo árbol grande, y las aves del cielo anidaron en sus ramas. Empieza primero con una pregunta, esta parábola que dice así: ¿a quién es semejante el reino de Dios? Esta parábola describe el crecimiento de un pequeño grano, un grano de mostaza que es tan pequeño, pero que se hace grande. Es la influencia precisamente de nosotros primero, que es sembrada en nosotros la palabra de nuestro Dios, y que debe de tener un crecimiento, pero no nada más hacia nosotros, sino hacia afuera, hacia el exterior. Cada uno de nuestros hermanos formamos precisamente esa iglesia que tiene la influencia de crecimiento y crece muy grande, porque fíjense, el árbol de mostaza es un arbusto prácticamente, no es un árbol grande, pero aquí hay un simbolismo en el cual nuestro Señor Jesucristo dice que se hace muy grande, ¿sí? Entonces ya no tenemos nada más un arbusto, sino que para nosotros como iglesia tenemos una doctrina que debe de crecer muy grande, pero debe de tener buenos frutos, porque incluso las aves del cielo vienen y anidan ahí, comen ahí, animales también vienen ahí, se refugian de la intemperie, del sol, de la lluvia. Algunos animales incluso se protegen en ese gran árbol de otros animales que los quieren eliminar, que los quieren matar. Entonces es un árbol grande, fuerte, con raíces fuertes, con un tronco muy fuerte que puede soportar todos esos ramales que en ese momento tiene. Entonces describe este árbol como algo muy grande en nuestro Señor Jesucristo. Y para nosotros entonces, ¿qué viene siendo? Esa doctrina que precisamente no es un arbustito, que debe ser fuerte y dar un buen crecimiento, pero no solamente en mí, sino todos y cada uno de los que conformamos el cuerpo de Cristo, de la iglesia que conforma ese cuerpo de Cristo, debe tener un gran crecimiento. No es algo pequeño, ni es algo que debemos de pasar por alto. También nos dice que hay muchos animales y que las aves vienen y comen de él. En algunos pasajes, como en el Evangelio de Mateo, nos habla precisamente de las aves. El Evangelio de Mateo 13:4 dice: y mientras sembraba, es otra parábola, recordémosla, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra donde pudiera fortalecerse. Aquí podemos observar que las aves venían y se comían esa semilla, ¿sí?, la cual simboliza una acción de cuando el maligno
viene y quita y jala y arrebata el corazón de aquellos hombres esa palabra que ha recibido, esa fortaleza de fe que en un momento dado mengua. Sí, entonces, al ver estas dos parábolas, al juntarlas y tomar en cuenta que ese grano de mostaza crece muy grande, también tiene muchas dificultades en su crecimiento, tiene situaciones por las cuales tiene que pasar, pero tiene que estar fuerte y fortalecido en esa fe que es nuestro Señor Jesucristo, esa fe en la cual ellos deben de siempre estar firmes, sin dejarse en ningún momento dejarse caer, ¿sí? Vamos a ver más adelante cómo en nosotros también nos ha afectado esas situaciones de nuestras vidas. Entonces nosotros tenemos que tener como comunidad fuertes raíces, las raíces que nos ha dado la doctrina de la Iglesia de Dios, que es la mejor doctrina que tenemos y que hay, y que debemos estar firmes en ella para continuar adelante. Y aunque crezca muy grande ese árbol y haya otras doctrinas, no debemos dejarnos precisamente engañar, manipular, sino más bien nosotros somos el medio por el cual debemos dar crecimiento a los demás, a esos ramales. Acuérdense que nos decía nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 17, y desde aquel mismo instante Jesús comenzó a predicar: arrepiéntanse de sus pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Las aves alojan en esas ramas, probablemente tienen algún tipo de corrupción, no porque sean malas, sino porque han sido mal guiadas. Pero precisamente si nuestro Señor Jesucristo se acercó a ese árbol, se acercó para dar crecimiento, ¿no? El cristiano debe de tener fortaleza para poder hacerse a un lado y no dejarse guiar por esas interpretaciones erróneas que lo llevan a la perdición, sino más bien nosotros tenemos que conocer más y tener un buen crecimiento. La siguiente parábola la encontramos en del versículo 20 y 21. Esta parábola es la levadura en las medidas de la harina. Dice así la palabra de nuestro Dios: y volvió a decir, ¿a qué compararé el reino de Dios? Es semejante a la levadura que una mujer tomó y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo hubo fermentado. Es semejante a la levadura, precisamente ese reino de Dios. Jesús usó una imagen muy sorprendente aquí, porque nosotros podemos observar que la levadura pues tiene un gran crecimiento, y en otros textos hemos visto como precisamente cuando tomamos la Pascua, tomamos la cena del Señor, observamos que debemos de tomarla sin esa levadura que implica el pecado, que implica nuestras malas acciones, y que debemos dejarlas y cambiarlas precisamente porque nosotros debemos de tomar esa cena como una nueva forma de ser en la que somos nosotros. Entonces aquí podemos observar cómo la levadura nos muestra el Señor que esta mujer la escondió, la guardó en 3 partes y fermentó mucho, de una cantidad tan grande que incluso pues según la medida que nos está dando podría al sacarla alimentar a 100 personas, una condición en una mujer no muy común para una mujer. Y esta parábola nos muestra cómo la levadura puede ir creciendo de una manera tan rápida y tan grande que puede consumir todo y llegar a muchas personas precisamente. Se puede escribir como esta levadura como la influencia que tienen esas falsas doctrinas en ese momento para que engañen, para que en un momento dado corrompan la buena doctrina que del Señor Jesús nos ha dado y nuestro Dios nos ha revelado por medio de Él. Tener mucho cuidado entonces que esa levadura que nosotros podemos observar no nos consuma a nosotros, no nos lleve, no la tomemos a menos, porque en un momento dado también nos puede a nosotros corromper, nos puede quitar del camino que nuestro Dios ha preparado para nosotros. Vamos a ver ahora el desarrollo para nosotros
¿Qué representa para nosotros precisamente esa semilla de mostaza que fue plantada por Dios, pero que también representa ese problema de la levadura en nuestras vidas? Tenemos que ver primeramente, y vamos a verlo bíblicamente, y vamos a observar Tito, capítulo 2, versículo 11 y 12, para que veamos precisamente qué es lo que nos lleva a nosotros a aprender y de qué debemos de cuidarnos. Tito 2, 11 y 12 dice así: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Fíjense bien, la gracia de Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, ¿sí? Nos está enseñando precisamente que nosotros, nuestro Señor Jesucristo, ese regalo que Dios nos dio inmerecidamente, nos lleva a la vida eterna, y que también debemos nosotros de renunciar a toda esa forma de vivir como el mundo lo hace, con toda su impiedad, con todas sus faltas, con todos sus errores, con todas sus mentiras, y que nosotros debemos de vivir de una manera distinta. Dice así el texto: vivamos este siglo sobrios, justa y piadosamente. Nosotros somos una nueva creación, una nueva criatura después de que recibimos la palabra de nuestro Dios. Debemos de vivir de una manera justa, ¿sí? Sobria, o sea, que no andemos nosotros desorbitados ni mal pensados, sino que nosotros, nuestra manera de pensar debe ser la más correcta, y guiando precisamente a quien lo necesite, para darle crecimiento precisamente a ese árbol que venimos siendo todos nosotros, ¿sí? Y de una manera piadosa, ¿sí? Teniendo cuidado de que nosotros no hagamos menos a nadie, de que de verdad digamos justamente lo que es y cómo debemos de llevar nuestras vidas, porque nuestro Señor Jesucristo vino precisamente a mostrarnos eso. Él padeció, sufrió, pero en su propia vida nos mostró cómo debemos de nosotros llevar la nuestra para alcanzar esa vida eterna que nos ha prometido, y que nuestro Señor Jesucristo ha cumplido. Él cumplió hasta el último momento lo que vino a hacer, que fue darnos esa salvación gratuitamente, darnos esa vida eterna gratuitamente, y a mostrarnos cómo debemos de vivir en este mundo, el cual está corrompido, pero que Él finalmente no se dejó corromper a pesar de todas las adversidades, que tuvo un crecimiento, que un fortalecimiento, que Él vino y se formó y creció y nos mostró cuál es el camino que debe de llevar una persona que cree en Él, que confía en Él, y que Él ha visto y observado cómo ha vivido Él su vida, y Él les muestra para que nosotros sigamos. Dice la primera de Juan, y para ratificar esto primeramente, primera de Juan capítulo 2, dice así, el versículo 4: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Él guardó los mandamientos, él fue obediente hasta el último momento, y si le amamos también a Él, debemos andar como Él anduvo, porque en eso se perfecciona precisamente nuestra vida, ¿sí? ¿Para qué? Para que lleguemos a esa vida eterna, el cual el Señor nos ha prometido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa semilla de mostaza la podemos nosotros reforzar y ver que somos cada uno de nosotros, cada que hemos recibido precisamente esas palabras. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Entonces no es una casualidad que nosotros seamos quienes hemos recibido o somos esa pequeña semilla de mostaza y somos ese gran árbol que también se reúne con todos y cada uno de nuestros hermanos, con el cuerpo de Cristo, para que nosotros andemos en esas buenas obras y para que andar en esas buenas obras implica que nosotros también hagamos crecer ese reino de Dios. Debemos de observar y tener cuidado de cómo estamos llevando nuestras vidas, porque somos ejemplo para nuestros hermanos, somos ejemplo para nuestros hermanos carnales y nuestros hermanos espirituales, para nuestros hijos, para todos y cada uno de los que nos conocen. Esto quiere decir también para nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo. Entonces tenemos que tener cuidado cómo llevamos nuestras vidas para que también ellos puedan creer en nuestro Señor Jesucristo, no sea blasfemado el nombre del Señor, y podemos de esa manera guiar a las demás personas por medio de nuestra vida hacia los pies de nuestro Salvador Cristo Jesús. La levadura, debemos de tener cuidado porque en un momento dado nos podemos dejar llevar por esa levadura que ha crecido muy grande. Mucha de esa levadura en la doctrina se lleva en muchas personas y en muchas otras iglesias en las cuales lo ven como algo benéfico económicamente, como por ser vistos por la gente, como ser artistas incluso, y realmente no tienen esa doctrina de la cual es verdadera, sino que la han adulterado por medio de palabras que no son buenas. Mire, vamos a ver lo que nos dice Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 3 al 7, cómo es esa levadura que en un momento dado puede corrompernos. Dice así, Segunda de Timoteo 4, 3 al 7. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué tremenda situación pasa precisamente en estos tiempos. ¿Cuántas doctrinas hemos visto que se vuelven a sus fábulas, que lo que hacen doctrinalmente no es correcto ni verdadero porque no tiene un sustento realmente veraz, pero mucha gente la sigue? ¿Por qué? Porque les gusta, porque en un momento dado les llama la atención. Casi en todas las doctrinas vemos que no hay, el día de reposo no lo guardan en el sábado, lo guardan en otro día, porque dicen que eso ya fue abolido en la cruz de Jesús. Pero si observamos, nosotros tenemos cuidado en la palabra de nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, como vimos en Primera de Juan, Él guardó los mandamientos, ¿sí? Si me amas, guarda mis mandamientos, dice el texto. Si me amas, guarda mis mandamientos. Dentro de los mandamientos está el día de reposo. Ellos ya lo quitaron ese mandamiento. ¿Cómo lo transformaron? Diciendo que, pues porque el apóstol Pablo ya lo guardaba en otro momento, ya no lo guardaba de la misma manera, y eso pues no es correcto. Entonces nosotros debemos de tener cuidado de cómo guardamos la doctrina, porque dentro de la doctrina que tenemos nosotros está la verdad, y si estamos en la verdad debemos entonces de guardarlo, ser ejemplo para las demás personas, no dejarnos corromper ni tomar a menos, que no nos va a pasar nada si no voy a un sábado, no nos va a pasar nada. Puse un ejemplo el día de reposo, pero hay muchos otros mandamientos, estatutos que nosotros no estamos guardando. ¿Qué tanto estamos cuidando nuestro diezmo? ¿Qué tanto estamos cuidando nuestras ofrendas? ¿Qué tanto estamos cuidando nuestras primicias? ¿De verdad lo estamos dando? Ofrendas es lo que doy porque salió de mi corazón darlo. El diezmo es una forma en la cual yo agradezco a Dios una parte de todo lo que me ha dado. Las primicias se las doy a mi dirigente, a mi pastor, a quien me está dando la palabra de Dios, porque él me está adoctrinando continuamente. Entonces yo doy todo eso, estoy dando mis diezmos, ofrendas y primicias como debe de ser,
o no estoy teniendo cuidado, o nada más estoy esperando y recibiendo lo que Dios me da, ¿sí? Tenemos que tener mucho cuidado cómo actuamos nosotros, porque podemos pasar sin darnos cuenta de ser precisamente ese pequeño granito de mostaza a corrompernos en un momento dado. Y nos puede suceder, claro que nos puede suceder. Dice el Evangelio de Mateo 13:24 al 30, viendo la parábola del trigo y la cizaña. Solamente vamos a ver el versículo 30. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo daré los segadores. Recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Nosotros qué queremos ser? ¿Trigo o cizaña? Tenemos que tener cuidado cómo estamos llevando nuestras vidas espirituales, cómo nos estamos conduciendo, no solamente en la iglesia ni con nuestros hermanos, sino con toda la gente, cómo estoy llevando mi vida cotidiana, diariamente, a cada momento, cómo estoy llevando mi relación con nuestro Dios, porque en un momento dado yo también estoy negando a nuestro Dios por medio de mis actos. Tener cuidado entonces precisamente que si yo soy parte de ese árbol de mostaza, ese pequeño arbolito que Dios le da crecimiento, pero que debemos de cuidarlo, nuestra doctrina de una mejor manera para llevar bien nuestras vidas y no dejarnos engañar por el maligno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer por último? Fíjense lo que nos dice la segunda carta a Timoteo, capítulo 4 y 5, del 5 al 8. Esto es lo que debemos hacer, llevar en nuestras vidas, porque estamos seguros de que nuestro Dios es el que nos dirige, que su Santo Espíritu es el que nos dirige, y que de veras a nosotros ha llegado esa doctrina y que la estamos viviendo. Dice segunda de Timoteo 4, del 5 al 8. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me es guardada la corona de justicia, el cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Fíjense nada más que hermoso, ¿no? Dice tú, sé sobrio, a pesar de todas las adversidades, situaciones, de lo que estemos viviendo, de las aflicciones, tú esfuérzate para que al final te sea dada la corona de justicia que dará nuestro Señor Jesucristo a todos los que en Él confían, todos los que en Él creen, pero sé trabajador, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio, estate firme en la palabra de nuestro Dios, no te dejes manipular, no te dejes llevar por un momento dado, por esas vivencias que tenemos en el mundo cotidiano, sino que esfuérzate, mantente y sigue adelante. Tenemos que ser precisamente ese grano de mostaza, que no crece como arbusto, sino que crece como un árbol, para que demos muy buenos frutos delante de nuestro Dios y para nuestro Dios, que esa es nuestra labor. El esfuerzo que nosotros demos siempre no debe ser en poco, porque de Él recibiremos la corona de gloria que tiene preparada para cada uno de nosotros. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes, a sus familias y a sus comunidades. Vamos a despedirnos por medio de una oración para darle gracias a Dios. Incline su rostro al polvo de la tierra. Bendito y buen Padre, que moras en las alturas de los cielos, santificado sea tu bendito nombre. Señor, te damos gracias, Padre eterno, por la bendición que tú nos das al poder darnos de tu bendita palabra para llevar nuestras vidas, corregirlas, guiarlas, Señor, porque como dice en tu palabra, Señor, que como cae el agua del cielo y riega el suelo y germina y crece, así sea tu palabra en nosotros, que tenga un crecimiento y que regrese a ti
con grande gozo, alegría por parte de nosotros, porque estamos dando esos frutos que tú esperas de cada uno de nosotros. Fortalécenos, Señor, en tu espíritu, aumenta nuestra fe, pon las palabras necesarias para también así poder guiar a nuestras familias, a nuestros amigos, conocidos, a quien pongas a nuestro alrededor. Y bendito Padre, te agradecemos todas tus bendiciones y misericordias. Nos ponemos en tus benditas manos, dándote gracias por todo lo que nos das, rogándotelo y suplicándotelo todo por los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, paz a vosotros y tengan un excelente día. Gracias.